Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a aprender a calcular el perímetro y el área de figuras planas. Serán dos videos, en este que es el primero vamos a ver las figuras más sencillas y luego en otro video veremos el complemento con otras figuras un poco más complejas. Iniciemos eh, diciendo y explicando en qué consiste el área y el perímetro. Tenemos un rectángulo. En este rectángulo que estoy dibujando, vamos a aprender a diferenciar entre el perímetro y el área. Pues bien, si las medidas de este rectángulo fueran por acá 6 metros, por acá 2 metros, eso significaría que abajo, el lado de abajo también mide 6 metros, lo mismo que el lado de arriba, y que el lado izquierdo mide lo mismo que el lado derecho, que son 2 metros. En este rectángulo, el perímetro hace referencia a todo el contorno de la figura, es decir, lo que tenemos con la línea negra. Toda esta parte, ¿cuánto mide? Alrededor de la figura, todo el contorno. Y el área hace referencia a cuánto espacio ocupa toda esta figura en su parte interior. ¿Cuál es el espacio que ocupa todo esto adentro? Eso es el perímetro y el área. Perímetro el contorno, que es la línea negra en nuestra figura, y en su interior todo ese espacio que ocupa, ese es el área. Bien, ahora, ¿cómo calcular el perímetro y el área en una figura? Vamos a mirar. Iniciemos con un rectángulo. En un rectángulo, el perímetro se calcula muy fácil, o en cualquier figura, cualquier polígono, es muy fácil calcular el perímetro porque simplemente sumar los lados. Entonces, si este rectángulo tiene 10 metros de largo y de ancho tiene 5 metros, para saber el perímetro, pues simplemente debo sumar 10 metros que tiene por acá, 5 metros que tiene por acá, 10 metros que tiene por acá y 5 metros que tiene también por acá, y de esa forma calculamos el perímetro. Lo vamos a representar con la P y entonces el perímetro sería 10 más otros 10 más 5 más otros 5. Y en general, en cualquier figura geométrica, cualquier polígono, el perímetro se halla sumando los lados. Bien, entonces para nuestro ejemplo, el perímetro de esta figura es 30 metros. Es decir, que en el contorno de esta figura mide 30 metros. Bien, de eso se trata el perímetro. Ahora, para hallar el área, lo que debemos hacer es determinar cuál es el espacio que ocupa en su interior, y la forma de medir eso es dividir. En general, lo que se hace para hallar el área de una figura es dividirla en cuadrados que tengan todos la misma medida. Es decir, si yo cojo esta figura y la divido en cuadrados de 1 metro cada cuadrado, como lo estoy haciendo aquí de manera muy rápida, si esto fueran cuadrados, cada cuadrado tiene 1 metro por 1 metro, entonces aquí hay 10 cuadrados y aquí hay 5 cuadrados. En total hay 50 cuadrados de 1 metro. Por eso, las áreas se miden en unidades cuadradas. Si estamos hablando de metros, entonces van a ser metros cuadrados. Si estamos hablando de centímetros, entonces van a ser centímetros cuadrados. Si estamos hablando de milímetros, entonces serían milímetros cuadrados, y todas las
unidades cuadradas. En este caso nuestro cuadrado tiene nuestro rectángulo tiene 50 cuadraditos de 1 metro, entonces el área son 50 metros cuadrados. Esta forma que acabo de explicar es en qué consiste el área, más no es cómo lo vamos a calcular, porque ya existen fórmulas que nos permiten hacer ese cálculo de cuántos cuadraditos hay sin necesidad de ponernos a hacer la división. Y es más, en otras figuras que sean más complicadas, de formas más irregulares, sería muy difícil hacer los cuadraditos, por ello existen las fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas para calcular el área? Vamos a verlas a continuación. Tenemos un rectángulo. En un rectángulo, para calcular el área, solo debemos tener la medida del largo. Supongamos que aquí son 7 metros. Y el ancho, supongamos que por acá son 3 metros. Bien, para hallar el área, lo vamos a representar con A. Lo único que debemos hacer es multiplicar la base por la altura. En algunos libros o otras personas lo nombran de largo por ancho. Cualquiera de las dos ideas es la misma. Lo importante es multiplicar las dos dimensiones, largo por ancho o base por altura. Es decir, que en nuestro ejemplo, el área de este rectángulo sería 7 por 3, 21. El área es 21 y las unidades son cuadradas, entonces sería 21 metros cuadrados. Entonces, para calcular el área de un rectángulo, solamente debemos aprendernos esta fórmula. Base por altura. Y cuando tengamos un rectángulo, la aplicamos siempre y así podemos calcular muy fácilmente el área de un rectángulo. Y ya sabemos que el perímetro se halla sumando los lados. Pasemos a un cuadrado. Un cuadrado es como un rectángulo, pero ya sabemos que la característica especial de un cuadrado es que tiene los lados de la misma medida. Entonces, en un cuadrado, supongamos que este lado mida 4 metros. Y como es un cuadrado, eso significa que tiene 4 metros de largo, 4 metros de ancho y 4 metros por todo lado. Entonces, para hallarle el perímetro y el área, pues es más sencillo aún en un cuadrado, porque para el perímetro deberíamos sumar 4 más 4 más 4, los 4 lados, sumarlos, o si no, multiplicar 4 por lo que mida cada lado. 4 por 4, 16 metros. O si lo prefieren, sumar los 4 lados, cada uno de 4 metros. Y para hallar el área, entonces, tendría que hacer como el rectángulo, multiplicar el largo por el ancho, o la base por la altura, que sería esta medida por esta medida. Pero como ambas son iguales, entonces generalmente en los cuadrados se suele decir que el área es coger cualquier lado y multiplicarlo por el mismo o elevarlo al cuadrado. Lado por lado o lado al cuadrado, lo cual sería en este caso 4 por 4, 16 metros cuadrados también. Entonces, lo que tenemos que aprendernos para calcular el área de un cuadrado es esta fórmula. Coger un lado y elevarlo al cuadrado. Ya llevamos el área de un rectángulo, base por altura, el área de un cuadrado, coger el lado y elevarlo al cuadrado. Los perímetros ya sabemos que se consisten en sumar los lados. Pasemos a una figura un poco más difícil, el triángulo. Para el triángulo, entonces voy a dibujar aquí un triángulo. Para hallar el área de un triángulo,
Este es un triángulo. Los triángulos tienen muchas formas de construirse, tienen muchas formas diferentes. Hay muchos tipos de triángulos, equiláteros, acutángulos, obtusángulos y demás. Así que tendremos que aprender a identificar las dos medidas que necesitamos para calcular el área y el perímetro también. Bien, entonces para hallar el perímetro ya sabemos que es sumar solamente los lados, entonces vamos a poner que este lado mide 7 metros, que este lado mide 6 metros, 6 metros, y que este lado mide 4 metros. Listo. Entonces para saber el perímetro, sencillamente debemos hallar la medida, la suma, perdón, de las medidas de los lados, que sería 6 metros más 7 metros más 4 metros igual, entonces el perímetro de este triángulo es 13, 17 metros, lo que mide el perímetro. Recordemos el contorno de la figura, lo que está con la línea roja. Para hallar el área en los triángulos puede llegar a ser un poco complejo, porque para hallar el área necesitamos la medida de la altura. Y la altura es la línea o la medida que hay desde la parte más alta, que es esta, hasta la parte más baja, que es la base. Esta es la altura. Ahí está. Esa altura debe ser perpendicular a la base. Es decir, que aquí debe haber un ángulo de 90 grados con la base y llegar hasta la parte más altura. El error que cometemos muchas veces es que al hallar la altura, pensamos que la altura es cualquiera de estos lados, este o este, y no es así. Porque la altura debe ser perpendicular a la base y totalmente recta hacia arriba, desde el punto más alto hacia abajo. Esa es la altura. Cuando no tenemos la medida de esa altura, la podemos hallar utilizando el teorema de Pitágoras, pero entonces eso lo podemos ver en otro video. Vamos a poner en este, para explicar cómo se halla el área, que la altura es, un ejemplo, 5,5 metros. Bien, entonces sería, para hallar el área de un triángulo, se debe calcular el producto de la base por la altura y lo que me dé lo divido en dos. Muy parecido a la del rectángulo, pero dividido entre dos. Base por altura dividido entre dos. Entonces la operación para nuestro ejemplo sería multiplicar la base, que es esta medida, por la altura, que es la que pusimos con la línea verde, y lo que me dé lo dividimos entre dos. Base 7 metros por la altura 5,5 y lo que me dé dividido entre 2. Realizamos la multiplicación y la división. El resultado que obtenemos es 19,25. Como estamos midiendo en metros, entonces el área, perdón, va a tener la unidad de medida metros cuadrados. Es decir, que el área de ese triángulo que acabé de escribir ahí en el dibujo es 19,525 metros cuadrados. El principal problema para calcular el área de un triángulo casi siempre suele ser hallar la medida de la altura, que como lo dije, puede hallarse con el teorema de Pitágoras y lo podemos encontrar en otro video que está en mi canal y en mi página de Facebook. Pero expliquemos aquí algunas generalidades sobre las alturas de los triángulos. Ese triángulo suele tener la altura en el interior del mismo. Por ejemplo, en un triángulo de esta forma, que es acutángulo, todos los ángulos son agudos, la altura está siempre por dentro de esta forma. Esta es la altura,
representamos con H. En otros triángulos, como por ejemplo un triángulo rectángulo, si tenemos un triángulo rectángulo, como el que estoy dibujando, la altura es uno de los catetos del triángulo rectángulo, uno de los lados, es decir, en este caso la altura es este mismo lado, porque es perpendicular a la base, formando 90 grados y llega hasta el punto más alto. Y hay otros triángulos que son de ángulos obtusos, por ejemplo este que estoy dibujando. Este triángulo tiene la altura en otro lugar, no por dentro del triángulo. La altura está por fuera del triángulo. Esta es la base y formando 90 grados con la base encontramos la altura de esta forma. Esta sería la altura la que tenemos con color verde. Siempre esas alturas las podemos encontrar utilizando operaciones matemáticas como el teorema de Pitágoras, repito. Pero entonces, para hallar el área, siempre vamos a necesitar multiplicar la base, que sería esta línea, por la altura, que la tenemos de color verde. En este triángulo rectángulo sería aquí la base y aquí la altura. Y en este otro triángulo la base sería la medida que hay aquí abajo y la altura sería por fuera del triángulo. Bien, hagamos algunos ejemplos con estas figuras de áreas y perímetros y luego veremos una nueva figura. Primer ejemplo. Un rectángulo tiene de largo 6 metros, de ancho 4 metros. El perímetro entonces lo hallamos sumando sus lados. Perímetro sería 6 metros más otros 6 metros más 4 metros de ancho más otros 4 metros. Recordemos que se suman los 4 lados. Por lo tanto, el perímetro es igual a 6 más 6, 12 y 4, 16 y 4, 20, 20 metros. No cuadrados. Las unidades cuadradas son para el área. Ahora el área de este rectángulo. El área sería entonces, recordemos, multiplicar la base por la altura. Entonces en este caso sería base 6, la altura 4, 6 por 4, 24 metros cuadrados. Bien, eso es un ejemplo con un rectángulo. Hagamos otro ejemplo con un triángulo. Tenemos un triángulo, vamos a hacerlo con un triángulo rectángulo. Y en este triángulo vamos a suponer que tenemos de base 6 metros, de altura 8 metros y que la hipotenusa mide 10 metros. Bien, entonces, para hallar el perímetro solamente, nuevamente repito, debemos sumar los lados, que en este caso sería un lado mide 6, más el otro lado mide 8, más el otro lado mide 10, por lo cual el perímetro sería 6 más 8, 14 y 10, 24. 24 metros de perímetro. Y para hallar el área, ya sabemos que tenemos que resolver la siguiente operación. Base por la altura y lo que me dé lo dividimos entre 2. Es decir, que el área de este triángulo sería base de 6,
que en este caso es este lado. La altura corresponde a la misma medida de este lado, que es 8, entonces por 8, y lo que me dé dividido entre 2. El resultado de esta operación es 24. 24 metros cuadrados. Bien, ese es el área y el perímetro de cuadrados, rectángulos y triángulos. Para finalizar, hay una figura que de pronto es un poco diferente porque no tenemos los mismos lados como lo vimos en las figuras anteriores, y esa figura es el círculo. Bien, tenemos un círculo y de la misma forma que en los polígonos que acabamos de ver, en este círculo, alrededor, todo lo que mide el contorno, ese es el perímetro. Mientras que en su interior, todo lo que mida este espacio, todo lo que ocupa de espacio en su interior, es el área. Vamos entonces a ver cómo se calcula el perímetro y el área de un círculo, porque como pueden ver es un poco diferente, ya que para hallar el perímetro no dispongo de lados para sumar. Entonces el perímetro de una circunferencia se calcula de manera distinta. Para hallar el perímetro de una circunferencia debemos tener o el radio, que es esta línea, que va desde el centro hacia cualquier lado, ese es el radio, o también podemos tener el diámetro, que es la medida que hay desde un lado hasta el otro lado pasando por el centro. Pasando por el centro, ese sería el diámetro. Bien, entonces, si disponemos del radio, recordemos, radio desde el centro hacia cualquier lado, si disponemos del radio, para hallar el perímetro, debemos hacer la siguiente operación. Multiplicar 2 por el número pi por el radio. 2 por el número pi por el radio. Si tenemos el diámetro, pues entonces la mitad del diámetro sería el radio. Podemos dividir el diámetro en 2 para hallar el radio o simplemente multiplicar el diámetro por pi. Para los que no saben, recordemos que el número pi es un número decimal infinito, 3,14, 15, 9, 2, 6, etcétera, con infinitos decimales. Pero para los efectos de estas operaciones que vamos a realizar aquí sencillas, vamos a aproximarlo simplemente a 3,14, el número pi. Y bien, entonces para hallar el perímetro debemos realizar esta operación, 2 por pi por radio. Bien, y para hallar el área de un círculo, de una circunferencia, la operación que debemos hacer es coger el número pi y multiplicarlo por el radio elevado al cuadrado. Recordemos que si tenemos el diámetro, pues el radio es la mitad. Ese radio lo elevamos al cuadrado y lo que me dé lo multiplicamos por el número pi. Miremos un ejemplo. Tenemos una circunferencia. En esta circunferencia, el radio mide 5 centímetros. Y para ello para esta circunferencia necesitamos calcularle el perímetro y el área. Vamos a mirar cómo hacemos entonces para calcular cada uno de ellos. El perímetro. Como lo dijimos anteriormente, entonces el perímetro es 2 por el número pi por el radio, que es 5. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar 2 por el número pi, quedamos que lo íbamos a trabajar como 3,14, aunque si utilizamos más decimales, entre más decimales utilicemos, más exacto nos va a quedar el área y el perímetro. Dejémoslo por ahora en 3,14 por 5, que es lo que mide el radio.
Es decir, que el perímetro, resolviendo esta operación, 2 por 3,14 por 5 me va a dar 31,4 centímetros. Eso significa que ese círculo en su contorno, todo este contorno aquí alrededor, mide 31,4 centímetros. Ese es el perímetro. Y para hallar el área, como habíamos quedado, debemos realizar la operación que es multiplicar el número pi por el radio elevado al cuadrado. El radio al cuadrado. En nuestra figura el radio mide 5, por lo tanto la operación que debemos realizar es multiplicar el número pi, que quedamos que era 3,14, por el radio, que es 5, 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Entonces la operación final sería 3,14 por 25. Y 3,14 por 25 es 78,5. Es decir, que el área de este círculo es 78,5. Estamos hablando de centímetros, entonces centímetros cuadrados. Y eso significa que todo lo que está coloreado de azul en nuestro círculo tiene un área de 78,5 centímetros cuadrados. Bien, entonces de esta forma calculamos áreas y perímetros de triángulos, rectángulos, cuadrados y circunferencias. Ya estamos listos entonces para calcular áreas y perímetros de otras figuras como rombos, trapecios, etcétera, pero eso lo veremos en un nuevo video. Eso es todo por el video de hoy, espero que les guste. Nos vemos en un próximo video. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube y a mi página de Facebook. Hasta luego.